siguiente que tengo que hablar es justamente de, ya hablamos de los tipos de datos que hay, pero aquí tenemos un problema. ¿Cómo los coleccionamos? Entonces, dentro de esta investigación o de estudiar esta movilidad, nosotros tenemos que ver como el mapa completo. Tenemos los datos, tenemos que coleccionarlos, los tenemos que tratar o procesar y después los tenemos que analizar. Entonces, para coleccionar datos nosotros podemos utilizar como varias estrategias. La primera estrategia que podemos hacer es realizar mediciones. La segunda es realizar pruebas, grabar eventos o observar el fenómeno registrando los detalles a lo mejor en una libreta o indicar cómo los hechos se dieron a través de cuestionarios o alguna otra cosa. Entonces, esa colección de datos, en resumen, en otras palabras, las podemos hacer a través de observaciones, es decir, de mediciones, o tal vez de experimentos, de pruebas físicas que nosotros hacemos. Podemos también recopilarlos a través de lo que nosotros llamamos cuestionarios, que los podemos, por ejemplo, enviar por correo, o encuestas, o entrevistas personales, o entrevistas telefónicas, o estudios de caso. Estos estudios de caso normalmente son muy comunes cuando se estudia la movilidad en ciudades específicas. Lo que se hace son estudiar, por ejemplo, casos de las personas que viven en alguna colonia o por ejemplo, cuando se trata de diseñar, por ejemplo, nuevas rutas de transporte público, lo que se utiliza muy comúnmente son entrevistas de personales, de la gente que ya está utilizando el servicio público. Cuando nosotros queremos saber cómo se mueven las personas en transporte público, nosotros, pues por obvio que parezca, tenemos que entrevistar a la gente que usa el transporte público. Sin embargo, si queremos ampliar su uso, lo que tenemos que hacer es entrevistar a gente que no lo usa, que ese es también un caso. Y finalmente también podemos utilizar grupos focales. Los grupos focales se utilizan cada vez más y están compuestos por un pequeño grupo de personas que está seleccionado cuidadosamente. En función, por ejemplo, de algunos criterios, de quién diseña justamente o quién está haciendo la investigación. Estos criterios pueden ser, por ejemplo, de ubicación, como el que ya decíamos, el de estudiar la movilidad de cierta colonia. Pueden ser también criterios de edad, es decir, quién utiliza más el transporte público, personas de la tercera edad, estudiantes, etcétera, el nivel socioeconómico, la raza, etcétera. Esta recopilación de datos la podemos sacar a partir de todas estas herramientas. Y una cosa que nosotros hemos visto hasta este momento es que nosotros podemos aplicar cuestionarios o hacer entrevistas. Las entrevistas, una cosa es lo que tiene la información que les vamos a preguntar y otra cosa es el proceso mismo de preguntarles. Al primero nosotros le llamamos la planeación del cuestionario y a lo segundo nosotros le vamos a llamar entrevista. Esta entrevista es el proceso mismo de estar de frente con una persona haciéndole un conjunto de preguntas enmarcadas con un fin específico para recolectar datos, ¿sale? Eso es lo que nosotros tenemos como entrevista. Y esa entrevista está asociada necesariamente con un cuestionario. ¿Y para qué utilizamos el cuestionario? Primero, lo utilizamos para traducir los objetivos de nuestra investigación en preguntas específicas. ¿Utiliza el transporte público? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo utiliza al día? Esa es la planeación de un cuestionario y eso es muy importante para la movilidad. Segundo, nos ayuda este cuestionario para traducir las respuestas en datos. Por ejemplo, nosotros esperamos ¿utiliza el transporte público? Es un sí o un no, ¿sale? Pero ese es un dato binario, ¿sale? Pero, por ejemplo, pudiéramos decir, bueno, ¿cuántas veces a la semana lo utiliza? ¿Lo utiliza 2 o menos veces a la semana? ¿Lo utiliza 3 veces a la semana? ¿Lo utiliza los 7 días de la semana? Pues esos
eso, el tipo de preguntas tenemos que hacerlas para que cierren la respuesta, no para inducir la respuesta, sino para que la respuesta tenga un significado y esté en un cierto rango de valores numéricos cuando aplique. Y finalmente, el cuestionario tiene como fin ayudar al entrevistador a motivar al encuestado a comunicar la información. En este punto lo voy a tratar un poquito más adelante, pero ciertamente las preguntas, la formulación de las preguntas puede inhibir una respuesta o puede favorecerla. El cuestionario tiene que ser diseñado para favorecer la respuesta. El contenido de los cuestionarios. ¿Qué hay en estos cuestionarios? Primero, debe de haber contenidos específicos de la identidad del entrevistado o su ubicación, ¿sale? Y contenidos centrados en el encuestado, es decir, en su experiencia personal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la movilidad en transporte público, pudiéramos decir que el contenido específico de identidad es, por ejemplo, su sexo, su edad, su raza, en su nivel socioeconómico. Ese sería parte de lo que es específico para esa persona. Y los otros, el contenido centrado en el encuestado, es justamente, por ejemplo, qué tipo de transporte público utiliza. Utiliza el autobús, utiliza combi, utiliza, pues cuál, ¿no? ¿Qué rutas utiliza? ¿Cuánto tiempo lo utiliza? ¿A qué horarios lo utiliza? Ese es parte del contenido centrado en el encuestado. La otra es que el formato del cuestionario, la forma del cuestionario depende pues de algunos factores, tal como la disposición de los encuestados y la utilidad de la información, su nivel socioeconómico, también su nivel de educación, su lenguaje, las secuencias de preguntas, etcétera, pues van a depender de esas características del encuestado. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, en llegar con una tablet a un grupo de la tercera edad y ahora responde las preguntas. Pues no, los tenemos que auxiliar, los tenemos que invitar, etcétera, para que este proceso nos dé información útil. Si no, no podrá brindar información. Ahora, justamente ya estamos en el proceso de empezar a hablar de esa entrevista. Y la entrevista es justamente el proceso se empieza poco después de la formulación del cuestionario. Cada investigador o investigadora debe tener muy presente que debe presentarse, debe tener una carta de presentación para explicar sobre sí mismo en el campo. Tiene que tener alguna identificación, etcétera, para causar justamente este proceso de identificación y de confianza del cual estamos hablando. Y en algunas entrevistas, pues es necesario asegurar que la información permanecerá completamente anónima. Es decir, aunque parte del cuestionario sea una parte asociado, por ejemplo, a un usuario del transporte público, siempre no podemos compartir, por ejemplo, información sensible. Mientras se realizan las entrevistas, nosotros tenemos que ayudar a eliminar las dificultades de los encuestados sin inducir las respuestas. Es decir, por ejemplo, tenemos que definir un ambiente de confianza en el cual la persona pueda abrirse y darnos la información que sea confiable. En la medida de lo posible, por supuesto, no se deben de inducir respuestas, aunque algunas veces pues es inevitable justamente de cómo se hacen las preguntas en el cuestionario. De ahí que el punto que comentaba yo anteriormente. Y finalmente, despedirse, agradecer a los encuestados su cooperación. Ya que tenemos entonces los datos, hablamos entonces de lo que es un cuestionario, una entrevista. Esto lo toqué con especial cuidado porque las otras vías que son como más tecnológicas, más medibles, las van a ver en otros cursos. Y entonces nosotros ya hemos, por ejemplo, para estudiar la movilidad, ya hemos medido algunas variables, ya hemos colectado estos datos a través de entrevistas o de cuestionarios, y ahora lo que sigue es
presentar estos datos. ¿Cómo los vamos a presentar o cómo los vamos a desplegar? Hay dos tendencias que nosotros podemos utilizar para esta presentación de datos. La primera es la numérica, es decir, a través de tablas, y la otra es a partir de gráficas. Y las dos no son excluyentes, las dos son necesarias y todo depende del objetivo de lo que queremos mostrar o de cómo queremos, de lo que queremos observar, o más bien de la información que queremos extraer de los datos, más bien es eso. Vamos a empezar entonces con la presentación gráfica de los datos. ¿Para qué graficamos? Graficar tiene muchas ventajas. La primera es que podemos utilizar una cantidad o procesar más bien una cantidad bestial de datos sin mucho esfuerzo. Lo que les estoy presentando en esta gráfica es justamente un montón de mediciones, muchísimas mediciones de casi 20 años de radiación solar en una sola ubicación. Esta ubicación es una ubicación que tiene latitud muy parecida a las que tiene la República Mexicana. Y aquí en particular ustedes pueden ver, aquí lo de abajo es una relación de cuánto dura el día. Si dura 1 es que respecto de lo que se llama el día teórico, que es la radiación solar máxima que puede tener un punto, y si dice 0 quiere decir que ese día no hubo radiación solar. ¿Sale? Y entonces lo que nosotros podemos ver aquí es que vemos una tendencia tremenda, una dispersión de los datos, es decir, no son datos que siguen una línea. Podemos ver ahí en esos datos unas líneas, por ejemplo, rosas, azules, verdes. Eso siguen en una tendencia muy clara, pero los otros datos son como más dispersos, ¿sale? ¿Para qué nos sirve entonces la representación gráfica? Ya dijimos, para ver, digamos, de trancazo, muchos datos, pero también nos sirve para ver la tendencia. Si los datos tienen una tendencia, por ejemplo, a crecer o a decrecer. Nosotros lo que podemos ver de esos datos es que esos datos, la radiación solar crece conforme crece el tiempo de, pues que hay radiación, o sea, la duración del día la radiación solar es proporcional a la duración del día. Esa es una. Pero también nos sirve, por supuesto, para definir estos puntos que como que no siguen esa tendencia, ¿sale? Es decir, son las desviaciones llamativas al patrón. Esto es muy importante porque muchos de los datos no tienen, digamos, suficiente impacto, son demasiado vastos como para que nosotros los podamos procesar a través, por ejemplo, de tablas. Este es un ejemplo. Si nosotros aquí les estoy mostrando una tabla, si yo les pido tener una tendencia de la tabla, pues es muy difícil que la puedan derivar, ¿no? O sea, puede ser de un análisis, les va a costar más trabajo, les va a costar más tiempo sobre todo, que si ven una gráfica. Entonces la gráfica nos sirve para ver tendencias y qué es lo que está fuera del patrón, de manera rápida, mientras que las tablas son mucho más precisas. Si yo les digo, por ejemplo, qué valor tiene este punto en el círculo rojo, pues tendrían que hacer un esfuerzo muy grande para saber la precisión del valor de este punto. Sin embargo, si lo vemos en una tabla, eso es inmediato. Es decir, aquellos datos en donde se requiere más precisión, o nosotros podemos utilizar una tabla, mientras que en los que necesitamos ver tendencia podemos utilizar una gráfica. Pues todo depende del objetivo de lo que estemos tratando de investigar. Estas gráficas, como ya dije, nos dejan ver tendencias y nos dejan ver valores que no siguen esa tendencia. Esos valores que no siguen esa tendencia se llaman valores atípicos. Mientras que un patrón generalmente está descrito por la forma, el centro y la dispersión de los datos, como aquí yo muestro. Como decíamos, las gráficas las podemos utilizar para ver
un patrón que siguen estos datos. Este patrón generalmente está descrito por tres cosas: la forma, el centro y la dispersión de los datos. Normalmente se utilizan diagramas de barras y gráficos circulares para estas variables categóricas. Por ejemplo, este que estoy poniendo aquí es un diagrama de barras en donde yo tengo, por ejemplo, variables discretas aquí que son, por ejemplo, el estado de la República Mexicana, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, etcétera, mientras que tengo otras variables que también son categóricas, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Estas, por ejemplo, nada más pueden tomar estos valores esenciales. No hay otro valor de mes entre enero y febrero, por ejemplo. Mientras que esta, por ejemplo, es este número de aquí sí es real y esta variable sí es continua. Esto es un diagrama de barras. Otra manera, por ejemplo, de ver el despliegue de datos es a través de gráficas como esta, es decir, en donde tenemos dos variables reales y en donde el crecimiento puede ser visto claramente. Algo similar, pero no igual, es el histograma. El histograma sí nos dice tendencias en frecuencia. Es decir, el histograma es una visualización gráfica de datos mediante barras de diferentes alturas, como el otro, como el diagrama de barras, pero ahora los números son agrupados en rangos y muestran la forma y la distribución de los datos en la muestra. Por ejemplo, está asociado necesariamente con una cierta frecuencia. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver el rango en el cual los datos se están moviendo. Y estos datos, a su vez, fueron metidos en conjuntos, por ejemplo, de 50 a 70, de 70 a 90, de 90 a 100 y así sucesivamente. Y después se hizo un conteo de cuántas veces un determinado fenómeno cayó en esa categoría. Eso es un histograma. Un histograma necesariamente implica la frecuencia con la que un fenómeno pasa. Un diagrama de barras no. Un diagrama de barras es como lo que yo mostré aquí. Esto es un diagrama de barras, en donde no necesariamente hay una frecuencia, en donde las variables aquí pueden ser incluso reales, las variables que tengamos aquí. Otra herramienta que tenemos para mostrar nuestros datos es el diagrama de caja. Los diagramas de caja o diagramas de caja y bigotes, como también algunos lo llaman, están enfocados para dar una imagen gráfica de la concentración de los datos. En particular, queremos saber qué tan lejos están los valores extremos de la mayoría de los datos. Ellos se construyen a partir de 5 valores. El primero es el valor mínimo, el segundo es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor extremo. Como estos valores los vamos a ver un poco más adelante con detalle, pero vamos ahorita a tratar de explicar el diagrama de caja, explicando de manera somera a qué se refieren estos términos. El primer cuartil en particular, la mediana, es el número que está justo en medio del conjunto ordenado. Aquí necesariamente tiene que haber un orden, es decir, son variables que son ordinarias y a partir de ello nosotros lo ordenamos. Por ejemplo, las edades de las personas las ordenamos de 0 a, por decir algo, 150 años, ¿sale? La mediana es justamente el número que está en medio, es decir, 75 años, ¿sale? Esto si el máximo, por ejemplo, fuera de 150. Si el máximo fuera, por ejemplo, de nuestros encuestados 100, esa mediana tendría que ser 50. Ahora, los cuartiles, ¿a qué se refieren estos cuartiles? Entonces, si nosotros la población entera la ponemos entre un rango mínimo y un rango máximo, nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos 20 personas encuestadas que están entre 0 y los 100 años. Y entonces derivamos lo que se llama cuartil, que es dividir de 0 a 100 en 4 partes iguales. La primera parte le llamamos primer cuartil, la segunda, segundo cuartil, exactamente en el borde del segundo cuartil está la mediana, después
el tercer cuartil 25% más y hacia el máximo el 25%. El primer cuartil es entonces digamos, el cuartil extremo, mientras que el tercer cuartil es el que le sigue de la mediana. Estos dos valores, junto con los que dijimos hace rato, la mediana, el máximo y el mínimo, nos sirven para hacer un diagrama de caja. Entonces, vamos a interpretar esto que está aquí. Nosotros tenemos entonces una variación, una posible variación desde un mínimo hasta un máximo. Y nosotros vemos hasta dónde llega el primer cuartil, es decir, en dónde se concentran, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de frecuencias, dónde se concentra el mayor número de casos, que sería entre el segundo y el tercer cuartil. Y así sucesivamente. Entonces, este diagrama de cajas, como nos decía, nos dice si los datos son simétricos, qué tan agrupados están y si sus datos están sesgados y de qué manera están sesgados. Este es un tipo de diagrama de caja, pero puede haber mucho más sofisticados. Puede haber, por ejemplo, asociados a otras variables, cada una asociada de valores cualitativos, por ejemplo, de la misma variable medida en diferente locación, nos daría diferentes diagramas de caja, entre otras cosas. La segunda parte de este curso es sobre el tratamiento de los datos. ¿Y por qué necesitamos tratar los datos? Porque detrás de nuestros datos hay información que necesitamos revelar y que por ahora solamente conocemos los puros datos, los datos que se llaman crudos y que sí los hemos podido ya sea desplegar en tablas o desplegar en gráficas y eso nos ha ayudado. Sin embargo, necesitamos además darle dos cosas, contexto y significado. A eso nosotros le llamamos procesado o tratamiento de los datos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Bueno, tenemos datos y figuras en esta primera parte, mientras que la información, nosotros hablamos que son los datos procesados de acuerdo a un contexto en donde se les ha dotado de significado. Muy bien, entonces, la primera parte de tratamiento de datos es justamente relacionado con la limpieza o la depuración de los datos. Y ahí podemos hablar de cuatro cosas. Estamos hablando, por ejemplo, de cuatro fenómenos, por ejemplo, la existencia de errores o lo que se llama también artefactos, que no es otra cosa más que estemos manipulando los datos para que digan cosas. La otra es la compatibilidad de los datos. Otra es lidiar, por ejemplo, con los datos perdidos y finalmente determinar estos puntos anómalos, que no siempre son tan triviales como hemos visto hasta ahorita. Así que lo primero que vamos a empezar a ver son estos errores o artefactos. Y quizá el clásico tipo de error es justamente el ruido que puede haber, por ejemplo, ya sea del ambiente, ya sea de la medición o de la interacción con otras cosas que no se supone que teníamos que medir. Esos, por ejemplo, se da mucho en electrónica de potencia, entonces ustedes, por ejemplo, ven ahí una distribución o una señal y de repente ven picos así enormes. Bueno, esto puede ser debido como a varios fenómenos no lineales, puede ser un fenómeno de interacción, pero también puede ser un fenómeno de interacción que implique la presencia de armónicos o de resonancia. Esto también puede estar pasando y es muy importante preverlo a la hora en que uno adquiere los datos. Obviamente en una entrevista pues puede ser que esto pues no se presente, pero hay otras variables asociadas que necesitamos depurar y esto es un error de los datos. El otro es lo que se llama artefactos. Esta gráfica ya se las había mostrado con anterioridad. Esta gráfica lo que nos dice es la duración del día en relación normalizada al día, digamos a la duración del día máximo, es decir, no pudiera ser dependiendo de la latitud, pues más allá, por ejemplo, en la latitud de México, pues no puede ser más allá de
por ejemplo, de las 13 horas, no llega a las 13 horas en nuestra latitud, y esta es la radiación del día. Si ustedes ven esta gráfica, tal vez no puedan identificar que ahí hay una manipulación tremenda de datos, pero quien conoce la radiación solar les puede decir que esto está definitivamente manipulado. Y si lo vemos con detalle, cualquiera de nosotros lo puede observar con lo siguiente. Cuando la duración del día es 0 en una latitud como México, pues nunca. Y sin embargo, aquí tenemos un montón de datos en esos tiempos. Estos datos fueron manipulados y fueron de hecho publicados. Esto lo saqué de un artículo. Esta es una manera de ver la manipulación a través de las gráficas, y esto se le llama artefacto. Este es un artefacto, son datos que se pusieron ahí con un propósito en particular. La buena noticia es que nosotros podemos detectar esos artefactos a través, a veces de gráficas, pero sobre todo del conocimiento previo que podamos tener sobre el fenómeno. De ahí su importancia. Otra cosa que tenemos que tiene que ver con el tratamiento de datos es que si ya tenemos los datos, estos datos tienen que ser compatibles. ¿Cómo pudieran ser dos datos incompatibles? Pues puedo, por ejemplo, medir la velocidad de un vehículo en una carretera, pero puede ser que unas veces las reporte en metros sobre segundo y otra en kilómetros por hora. Los datos deben ser completamente compatibles con las unidades. Y esos errores pueden venir, por ejemplo, y de ahí la necesidad de limpiarlos, pueden venir por error, ¿no? Pues hay veces, por ejemplo, hay estaciones climatológicas en donde una persona va y toma la medida y lo escribe. Puede ser errores tanto de medición o de transcripción, que son errores humanos. Y hay otros errores, como los cuales les estaba yo hablando, que dependen de la conversión. Ahora, también hay otro tipo de incompatibilidad de datos, que puede ser que sean diferentes tipos de datos. Ya vimos algunos tipos, por ejemplo, cualitativos y cuantitativos. Puede ser que no estén completamente hablando de iguales variables, o que unas veces se mida cuantitativo y otro cualitativo, y entonces los datos no son completamente compatibles. Esto puede llegar a pasar sobre todo cuando hay diferentes criterios para medir en las personas que hacen, por ejemplo, las encuestas, o en las que reportan los datos. Y esta es una fuente de error más común de lo que parece. Esto que ustedes ven aquí es, de hecho, una imagen de la República Mexicana. Esta imagen de la República Mexicana pretende decir la velocidad de viento en toda la República Mexicana. Pero si ven ustedes estas bolitas en rojo que yo les puse aquí, son puntos en donde, según la escala, la velocidad de viento es muy, muy, muy grande. Justamente, a lo mejor a alguna persona que no conoce la velocidad de viento puede pensar que estos datos son correctos, pero la verdad es que son incorrectos. Y nosotros podemos ver ahí como puntos anómalos, no nada más aquí, sino en muchas partecitas por acá, y eso nos permite graficarlos, desplegarlos con una imagen. Es de mucha ayuda justamente para ver estos errores. Este en particular fue un error del reporte de las estaciones meteorológicas. En unas estaciones meteorológicas se hacía en kilómetros por hora y en otras meteorológicas se hacía en metros sobre segundo. Ahora, estos son ejemplos de fuentes de errores en los datos. El otro tipo de error, y por los cuales nos interesaría limpiar los datos, es por valores faltantes. ¿Cómo puede faltar un dato? Pues puede ser un dato que no existe, por ejemplo, mi fecha de defunción todavía no existe, ¿no? Los datos no medidos, es decir, por ejemplo, yo puedo tener una estación meteorológica que me mida la que mida la velocidad de viento durante 20 años y de repente se descompone y ya no hay mediciones. Esos datos no existen, no fueron medidos. Y la otra es que los datos hayan sido perdidos. En ese proceso de transmisión o de colección, los datos fueron contaminados y en particular
perdidos, ¿sale? Entonces, ¿cómo se lidia con esos valores faltantes? Pues, lamentablemente, no hay, digamos, recetas que se pueden aplicar para todo tipo de datos. Depende del tipo de dato, es digamos, la posible solución. La primera es que si tenemos datos que dependen del tiempo y hubo, por ejemplo, datos que se perdieron, por ejemplo, en el caso de las estaciones meteorológicas, que se perdieron porque simplemente se enviaron datos al satélite, pero pues ya no, se perdieron ahí la comunicación de satélite y entonces se perdieron los datos. Hay una regla que la tiene la Organización Meteorológica Mundial, que es que los datos, puede haber faltantes, y no porque haya faltantes, los datos ya no los puedes utilizar, siempre y cuando no falte más de 1/9 de la información por ciclo. Es decir, si nosotros queremos datos de un año, por ejemplo, si nosotros tenemos 325 días o más, entonces podemos dar por bueno ese año. Tenemos el año, o sea, no tenemos los 365 días, pero tenemos los 325 días y con eso nosotros aseguramos la representatividad temporal de los datos. Por ejemplo, de un mes tendría que ser al menos tener 27 días y de un día al menos tener 22 horas. Si eso pasa, entonces, aunque los datos falten, los podemos tomar en cuenta como válidos. Si los datos no son temporales, sino geográficos o dependiendo de otra variable, entonces tenemos otras opciones de tratamiento de datos. Por ejemplo, la interpolación o la extrapolación. En este caso podemos hacer ciertamente interpolación también temporal, pero normalmente se utiliza como geográfica y de otras variables, por ejemplo, de medición de temperatura, de presión atmosférica, o por ejemplo, del día del año cuando estamos hablando de movilidad, etcétera. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es un diagrama de barras que nos permite ver el área cubierta por estaciones meteorológicas en relación al área de vecinos más cercanos. Sin embargo, hay otras técnicas para lidiar con datos faltantes. Esencialmente se trata de interpolar y extrapolar. Estas pueden ser asociadas a variables de tipo geográfico o otras variables, por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad, etcétera, o incluso de tipo temporal. Les voy a poner un ejemplo. Esta gráfica que está aquí es un diagrama de barras que nos dice el área cubierta por las estaciones meteorológicas en nuestro país en relación a sus vecinos más cercanos, es decir, a las estaciones meteorológicas más cercanas que tienen. Entonces, si nosotros nada más tomamos en cuenta como un área de mayor a 500 kilómetros, pues todas las estaciones meteorológicas que tiene nuestro país cuentan. Pero si nos vamos cada vez haciendo polígonos cada vez más chiquitos, por ejemplo, de 200 kilómetros, que es o de 100 kilómetros, entonces vean que desde 500 a 200 casi no hay diferencia. Casi nosotros pudiéramos decir que las estaciones meteorológicas están separadas en nuestro país casi a una distancia de 200 kilómetros. Sin embargo, vean lo que sucede cuando pasamos a 100 kilómetros, empieza a hacerse más pequeño. Pero vean, lo más pequeño es a 15 kilómetros, es decir, los vecinos más cercanos, la estación meteorológica más cercana está a 15 kilómetros. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que cuando nosotros queremos estudiar el clima en nuestro país, nosotros tenemos que lidiar con dos cosas, que hay alta densidad de estaciones meteorológicas, por ejemplo, en el centro del país o en los lugares o en los estados en donde tienen agricultura, y hay otros en donde definitivamente no hay estaciones meteorológicas. Y para eso nosotros tenemos que ocupar justamente lo que se llama la interpolación geográfica. Es decir, tenemos mediciones, ¿sale? Tenemos mediciones en estos puntos y entonces para ver cuál sería la medición entre estos, por ejemplo, entre este y este, necesitamos interpolar. Y esas técnicas se le llaman de interpolación geográfica. Esto que estoy presentando aquí es justamente un mapa en donde fue una variable a partir de mediciones en ciertos puntos, fue interpolada
para cubrir la mayoría del terreno. Eso es una tecnología, es una estrategia que se utiliza cuando te hacen falta datos. Interpolas entre los datos que tienes o empiezas a predecir cómo estarían funcionando a partir, por ejemplo, pues de modelos. Y eso nos lleva a lo siguiente, es decir, a pues empezar a inventar datos. Bueno, ¿cómo le hacemos para esta invención de datos? Tiene que tener, no nada más es dar un dato como inventado, porque yo puedo tener mi criterio, ponle un 5 o y alguien más tendrá un criterio, ponle 5.3. Más bien son el resultado de modelos. Ya que nosotros tenemos datos en otros lados, de ahí sacamos modelos y a partir de esos modelos tratamos de extrapolar la aplicación de estos modelos en esas áreas en donde no tenemos datos. Esos modelos pueden ser heurísticos, es decir, puede ser un ajuste de datos a una línea o algo un poco más complejo, o pudiera ser algo tan complejo como modelos de inteligencia artificial, que necesariamente requieren como más datos. Pero aquí hay algo como muy importante, porque cuando nosotros estamos hablando de errores, ya hemos hablado de errores humanos, ya hemos hablado de datos que pueden faltar y que los necesitamos de alguna manera compensar, y hemos hablado, por ejemplo, del ruido de la medición o incluso de mediciones erróneas. Pero para hacer esta depuración de datos, necesariamente esto que les estoy diciendo se trata solo de herramientas. No se trata de que a cualquier dato lo tenemos que interpolar o etcétera. Siempre, para detectar un dato erróneo, siempre tenemos que tener conocimiento del fenómeno que están describiendo como para detectar si existe o no existe error. Para ello les voy a poner un ejemplo muy crucial. Esto que están ustedes viendo aquí es un mapa de la República Mexicana que agarra un poco del estado de Oaxaca y de Guerrero. Y esta línea que está aquí, esta es la trayectoria de un huracán que pasó en los años 90 que se llamó Paulina. Este huracán Paulina devastó el estado de Guerrero, y aquí lo que ustedes ven en números es la precipitación que hubo en estas estaciones meteorológicas durante el curso del Paulina. Esto que ustedes ven aquí es la bahía de Acapulco. La bahía de Acapulco esa vez quedó devastada. Llamo la atención de ustedes en dos cosas. Primero, que las precipitaciones alrededor de la trayectoria del Paulina fueron, como dice ahí, de 274 milímetros, de 395 milímetros, y aquí hubo una de 121 milímetros. Pero esto no fue nada, por ejemplo, con este punto, que son 514 milímetros. ¿Por qué llovió tanto aquí, dado que la trayectoria del Paulina estuvo aquí? ¿Es esto un error de medición? ¿Esto es un dato erróneo? Si no sabemos nada del origen de los datos ni del fenómeno que describen, no podemos limpiarlos. Esa es la regla 0 de la limpieza de datos. Y para eso necesitamos conocer el fenómeno. Si les hago una amplificación de todo esto, ustedes podrán ver que aquí están los 514 milímetros y que aquí en esta bahía hay 394. Pero hay dos puntos en la misma bahía, en la misma que fue devastada, que hay de 76 milímetros y de 64 milímetros en la montaña. ¿Por qué fue esto? Fue que dos estaciones meteorológicas en el mismo lugar estuvieron mal, o fue que todas las estaciones meteorológicas estuvieron mal, o porque hay unas que son extremadamente altas y otras que son chicas. Para quien sepa de precipitación, 64 milímetros, pues es una lluvia bastante, pero no es de un huracán. ¿Qué pasó ahí? Las estaciones meteorológicas estaban descompuestas,
La respuesta es no. Estos datos nos hablan de otro fenómeno, nos hablan de un fenómeno como de ocultamiento, un fenómeno orográfico que hace que en ciertas partes la lluvia haya sido aislada de una parte de la montaña y de otra no. De tal manera que si nosotros podemos entender este fenómeno, pudiéramos predecir el impacto de los huracanes. Pero si nosotros, no sabiendo del fenómeno, rasuramos esos datos porque fueron incorrectos, entonces no tenemos manera de que los datos nos hablen de la realidad. Y entonces esto es una razón por las cuales es necesario conocer el fenómeno que se describe. Para hacerlo todavía más dramático, estas son todas las estaciones meteorológicas que estuvieron tomando datos durante el huracán Paulina. ¿Y se acuerdan de los 514? Bueno, esta cosita que está aquí es la del 514. Pero si ustedes ven, la trayectoria del Paulina era así, hacia acá. Y estas dos estaciones meteorológicas tuvieron precipitaciones similares, sin haber huracán de por medio. ¿Es que estas estaban incorrectas? ¿O es que hay otro tipo de fenómenos que no estamos pudiendo detectar? Esto es lo que vamos a responder estas preguntas, es lo que vamos a tratar de responder en la siguiente sección, que es sobre la manipulación de los datos. Es decir, son herramientas que nos permitirán extraer la información de los datos.